Mi esposa pensó que tenía todo bajo control cuando, con aire de superioridad, me anunció que quería un matrimonio abierto desde ese mismo instante. Lo que no esperaba era que yo le respondiera: para ti comenzó hace 6 meses, y tengo pruebas en fotos. En ese momento, su seguridad se desmoronó y su máscara cayó antes incluso de poder cometer la traición oficialmente. Soy hombre, tengo 34 años y trabajo como analista de sistemas en una empresa tecnológica mediana en Denver. No me falta estabilidad, buen salario, rutina ordenada y el hábito de planificar absolutamente todo. Siempre fui el tipo de persona que lleva registros de cada detalle. Mi esposa, Julia, de 31 años, trabaja en marketing para una firma boutique en el centro de la ciudad. Nos conocimos hace 10 años y llevamos 8 casados. Siempre pensé que nuestra relación era sólida. Julia era extrovertida, sociable, el tipo de persona que ilumina un lugar con solo entrar. Yo, en cambio, soy más reservado, alguien que disfruta de un libro o de mis proyectos de carpintería en el garaje. Solíamos bromear con que nos equilibrábamos. Ella me sacaba de casa para asistir a fiestas y yo le ofrecía calma cuando necesitaba un respiro. El inicio fue perfecto. Nos conocimos en 2014, en un asado organizado por un amigo en común. Yo estaba a cargo de la parrilla porque el anfitrión había arruinado la primera tanda de hamburguesas. Julia se acercó, hizo un comentario burlón sobre mi técnica y terminamos hablando por más de 3 horas, de viajes, de comida y de lo que esperábamos en nuestras carreras. Nuestra primera cita debía ser un café, pero se transformó en cena, luego un paseo por el centro y finalmente unas copas en un bar escondido que ella conocía. Pasamos la noche hablando de cine, libros y de nuestras infancias, tan diferentes, ella, criada por padres controladores en los suburbios, yo, por un padre soltero que me enseñó a reparar autos y a llevar cuentas mucho antes de terminar la secundaria. Después de 18 meses ya vivíamos juntos. Todo fue natural, Julia aportaba chispa y espontaneidad, y yo, estabilidad y atención real a lo que ella contaba. Nos complementábamos, celebrando lo mejor de cada uno y sosteniéndonos en lo más débil. La propuesta de matrimonio llegó en un viaje de campamento al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Planeé todo con anticipación, cargando el anillo durante 3 días hasta encontrar el sitio perfecto, un mirador sobre el lago Bear. Cuando le pedí que se casara conmigo, lloró y dijo que sí. Desde ese momento empezamos a hablar de boda, casa e hijos. 6 meses después compramos nuestra primera vivienda en un barrio tranquilo, usando como entrada la herencia que recibí de mi abuelo. Julia eligió colores y muebles, mientras yo me encargaba del papeleo del préstamo y las inspecciones. Adoptamos a Bruno, nuestro Golden Retriever, porque ella decía que la casa estaba demasiado vacía sin un perro. Durante los primeros años, pese a los altibajos normales, nada parecía imposible de resolver. Ella progresaba en marketing y yo tenía estabilidad en ti. Dividíamos responsabilidades, Julia planificaba reuniones sociales y decoraba la casa, mientras yo llevaba las finanzas y el mantenimiento. Todo apuntaba a una construcción sólida. El cambio comenzó hace unos 18 meses, cuando Julia fue ascendida a coordinadora senior de marketing. Estaba orgulloso de ella, el nuevo puesto significaba más prestigio y un incremento de casi $15,000 al año. Pero junto con eso llegaron más viajes, más cenas con clientes y un nuevo círculo social. Al principio no me preocupó. Era lógico, su trabajo requería contactos. Yo me entretenía con proyectos en el garaje o paseando a Bruno. Las señales aparecieron gradualmente. Empezó a preocuparse más por su apariencia, ropa nueva, gimnasio de lujo en el centro, visitas frecuentes al salón. Cuando la elogiaba, respondía que debía mantener la imagen profesional. Aunque razonable, algo en mí sospechaba que no lo hacía solo por trabajo. Su relación con el teléfono cambió también. Siempre había estado pendiente de él, pero ahora lo llevaba hasta el baño, lo ponía boca abajo en la mesa y mostraba sonrisas cómplices al recibir mensajes. Si yo me acercaba, inclinaba la pantalla o la bloqueaba enseguida. Incluso sus relatos laborales cambiaron. Antes solía contarme con detalle qué clientes había visto o qué campañas preparaban. Después del ascenso, sus respuestas eran vagas: reuniones, cosas aburridas de clientes, no te interesan. Y si yo insistía con preguntas, se ponía a la defensiva: ¿por qué me interrogas? Solo quiero descansar en casa. Los viajes también aumentaron. Pasó de 1 por trimestre a escapadas mensuales de 3 o 4 días, siempre en hoteles caros y restaurantes de lujo. Decía que era parte del presupuesto de la empresa. Pero empecé a notar incoherencias. Una vez dijo estar en Phoenix en un congreso, pero subió a redes una foto de un atardecer que no correspondía al lugar. Ante mis dudas, respondía con excusas rápidas, como que era una foto vieja publicada tarde. Hace 6 meses mi intuición venció a mi deseo de confiar. Soy detallista por naturaleza, lo que me ayuda en mi trabajo.
Cuando los datos no cuadran, busco el error. Y en casa, nada cuadraba. La gota que colmó el vaso fue cuando aseguró que estaría en Portland por un congreso de marketing. Revisando los cargos de nuestra tarjeta compartida, encontré un gasto en un restaurante de Seattle. Cuando le pregunté por la situación, me dijo que había viajado a Seattle un día para visitar a un cliente, pero no supo justificar por qué había utilizado nuestra tarjeta personal en una cena de negocios. Su explicación fue confusa, llena de detalles contradictorios que no terminaban de encajar. Según ella, el cliente había insistido en pagar, pero su tarjeta fue rechazada, así que tuvo que cubrir el gasto con la nuestra y después le reembolsarían. Mientras hablaba evitaba mirarme a los ojos, como si todo hubiese sido una experiencia incómoda en el restaurante. Una semana después revisé nuestra cuenta, y no había ningún depósito de reembolso. Cuando lo mencioné, Julia me aseguró que el cliente estaba procesando la documentación y que el dinero aparecería pronto. Nunca llegó. Esa misma noche tomé una decisión que, a la larga, me salvó de un desastre financiero. Contraté a un investigador privado. Lo encontré gracias a un amigo que lo había utilizado en su propio y complicado divorcio. Se llamaba Franco, un ex policía convertido en detective especializado en casos matrimoniales. Era profesional, discreto y caro, pero valía cada centavo por la tranquilidad que ofrecía. Recuerdo nuestra primera reunión en una cafetería del centro. Le dije, necesito saber si mi esposa me engaña. No quiero sonar paranoico, pero las cosas no cuadran. Franco, un hombre de unos 50 años, cabello canoso y una calma que transmitía experiencia, había trabajado en esto más de 15 años y tenía la actitud de alguien que ya había visto todas las formas de engaño posibles. Me hizo las preguntas correctas, cambios en la rutina de Julia, sus viajes, su manera de comportarse en casa. Nunca me hizo sentir como un loco por querer pruebas antes de enfrentarla. Confía en tu instinto, me dijo, si algo parece extraño, normalmente hay una razón. La mayoría de los esposos saben que algo está mal antes de aceptarlo en voz alta. Me explicó su método, comenzaría con vigilancia básica, seguiría a Julia después del trabajo, documentaría sus supuestos viajes de negocios, revisaría registros públicos de reservas de hoteles y restaurantes. Si encontraba pruebas, reuniría evidencia sólida, lo bastante útil para un proceso legal. El objetivo es la verdad, afirmó. O te equivocas y pueden reconstruir su matrimonio, o tienes razón y necesitarás pruebas para lo que venga después. La investigación tomó alrededor de 3 semanas y confirmó lo que ya sospechaba. Franco me entregó reportes detallados con horarios, fotografías y documentos que mostraban con absoluta claridad la doble vida de mi esposa. El hombre con el que mantenía una relación era Matías Rinaldi, un director de marketing de 28 años en una empresa competidora. Se habían conocido en un congreso del sector hacía 8 meses y desde entonces se veían con frecuencia. Sus supuestos viajes de negocios resultaron ser escapadas románticas a hoteles costosos. Sus noches, tarde en la oficina, eran cenas íntimas y estadías en su departamento. Franco me entregó todo, fotos de ellos entrando de la mano a hoteles, recibos de restaurantes exclusivos, incluso grabaciones de Julia entrando en el edificio de Matías y quedándose hasta la mañana siguiente. La evidencia era sólida y jurídicamente válida. Tu esposa ha sido cuidadosa, pero no lo suficiente, me explicó Franco en nuestra última reunión. Cambia de lugares, varía su rutina, pero al final siempre hay un patrón, martes y jueves en su apartamento, escapadas de fin de semana una vez al mes, almuerzos extendidos los viernes. Ella cree que es discreta, pero la repetición la delata. Las fotos eran demoledoras. Julia y Matías paseando juntos, cenando a la luz de las velas, besándose en estacionamientos. En una imagen particularmente dolorosa, él le entregaba una joya, un collar costoso que después ella me presentó como un supuesto regalo de la empresa. Pero lo peor fue ver las fotografías de su viaje a San Francisco. Ella me había dicho que asistiría a una conferencia de 3 días. En realidad, aparecía con Matías disfrutando de cenas románticas, caminando por la bahía y besándose frente al Golden Gate Bridge. Llevaba puestos los pendientes que yo mismo le había regalado en nuestro aniversario. Recuerdo estar sentado en el coche, afuera de la oficina de Franco, revisando el paquete con las pruebas. Sentí algo frío en el pecho, no era exactamente ira, sino una mezcla de decepción y alivio. Decepción porque mi matrimonio había sido una farsa, alivio porque, al fin, tenía la verdad en mis manos. Franco también recopiló pruebas financieras, estados de cuenta con cargos en restaurantes exclusivos las noches en que decía trabajar, reservas de hoteles de lujo imposibles de justificar con los presupuestos de su empresa, gastos en gasolineras cerca del departamento de Matías. La huella financiera es tan condenatoria como las fotos, me dijo. Ha financiado esta relación con los recursos del matrimonio por meses, y eso será relevante si decides un divorcio. Un recibo en particular me atravesó como un cuchillo,
más de $300 gastados en una boutique de lencería el mismo día que me dijo estar demasiado cansada para salir a cenar en nuestro aniversario. Tenía energía para comprarle ropa íntima a otro hombre, pero no para celebrar 8 años de matrimonio conmigo. Esa tarde, cuando llegué a casa, Julia estaba radiante. Cocinaba mientras tarareaba una canción, con un vestido nuevo y el cabello recién arreglado. Tenía esa luminosidad que solo refleja la felicidad de alguien que esconde un secreto. ¿Cómo estuvo la conferencia?, pregunté, tanteando el terreno. Muy productiva, respondió sin mirarme. Hice grandes contactos, creo que nos ayudará con la cuenta Johnson. La facilidad con la que me mintió fue casi admirable. Yo tenía en mis manos fotos de su escapada romántica, y aún así, ella narraba una historia inventada sobre networking profesional. Incluso añadió detalles sobre presentaciones y supuestas tarjetas de negocios. ¿Conociste a alguien interesante?, insistí. Ya sabes, lo de siempre. Algunos clientes potenciales, proveedores con nuevos servicios. Incluso hubo una ponencia sobre tendencias en marketing digital que estuvo muy interesante, respondió mientras ponía la mesa, todavía evitando mis ojos. Asentí en silencio, sabiendo perfectamente que había pasado el fin de semana en un hotel con Matías Rinaldi y no en una sala de conferencias. No la enfrenté esa noche. En su lugar, marqué el número de mi abogado. Federico Lamas había sido quien llevó nuestros trámites legales cuando compramos la casa, y sabía que también manejaba casos de divorcio. Agendé una cita con Federico Lamas para el día siguiente y, antes de ir, me aseguré de llevar el paquete de pruebas que Franco había recopilado pacientemente durante semanas. Era un archivador bastante grueso, con fotos impresas, extractos de tarjetas, capturas de pantalla y notas de seguimiento. Federico lo tomó en sus manos, y mientras lo hojeaba con gesto serio, murmuró: «Esto es muy completo, realmente sólido». Me explicó con calma que Colorado es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que, en teoría, la infidelidad no es la causa determinante de la separación. Sin embargo, aclaró que sí podía tener un peso significativo en la división de bienes y en la manutención, especialmente si quedaba demostrado que Julia había usado dinero compartido para sostener su aventura. Ese punto era crucial. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había hecho el pago inicial gracias a la herencia de mi abuelo, un dinero que había guardado con esfuerzo durante años, convencido de que sería la base de nuestro hogar familiar. En cuanto a los ahorros, provenían en su mayoría de mi salario. Julia solía gastar casi todo lo que ganaba, con la excusa de que era para su imagen profesional. Por eso Federico fue claro. Si logras demostrar que ella utilizó fondos comunes para mantener esa relación, tendrás una ventaja importante. Lo recomendable es que continúes recopilando cualquier evidencia financiera que aparezca, cargos de hotel, facturas de restaurantes, regalos costosos, todo eso muestra un patrón que refuerza tu caso. Salí de la oficina decidido a seguir ese consejo. Durante los 3 meses siguientes, viví en una especie de doble vida. Por fuera fingía que todo seguía igual, pero por dentro estaba levantando, pieza por pieza, un caso impecable contra Julia. Cada gasto extraño en la tarjeta lo guardaba en un archivo. Revisaba con detalle los estados de cuenta, señalando con resaltador cada cargo sospechoso. Usaba la función de buscar mi iPhone, que compartíamos desde hacía años, para comprobar sus ubicaciones. Y, por supuesto, Franco continuaba con la vigilancia en fechas clave, registrando movimientos que hablaban por sí solos. El resultado fue devastador. Julia había dilapidado más de $8.000 de nuestro dinero en su aventura con Matías Rinaldi. La lista era tan indignante como precisa: cenas lujosas de varios cientos de dólares, fines de semana en hoteles de lujo, un paquete de spa para 2 personas, joyería fina. Todo cargado a tarjetas que, al final del mes, yo era el que pagaba. Hice un inventario detallado en una hoja de cálculo. Recuerdo los números como si estuvieran grabados en mi mente. Cena en Leonard, $247. Estancia de fin de semana en el Ritz-Carlton, $800. Joya en Tiffany, $450. Cada celda de ese archivo era una prueba irrefutable, un registro frío que hablaba de una traición no solo sentimental, sino económica. Cada número era un recordatorio de que no solo estaba perdiendo a una esposa, sino también el fruto de mi trabajo y mis sacrificios. Mientras tanto, su comportamiento se volvió aún más errático. Parecía buscar pleitos por cualquier detalle insignificante, como si necesitara justificar con discusiones su alejamiento. Me criticaba por mi aspecto, por mis pasatiempos, incluso por la manera en que elegía restaurantes cuando salíamos. Según los artículos sobre infidelidad que había leído en mis desvelos, era un patrón común: quien engaña suele intentar reescribir la relación como algo defectuoso para legitimar su traición. Algunas de sus frases todavía resuenan en mi cabeza. ¿Sigues jugando con tus juguetes en el garaje?, decía con tono burlón cada vez que me veía trabajando en mis proyectos de carpintería.
Otras veces, con un aire de superioridad, lanzaba críticas durante las cenas. Este lugar es tan aburrido. ¿De verdad no prefieres probar algún restaurante más interesante, con ambiente? Lo más cruel lo soltó una noche en que, de forma excepcional, vimos juntos una comedia romántica sobre una pareja que recuperaba la chispa. Apenas terminó una escena emotiva, Julia comentó con una frialdad que me atravesó. Eso es tan poco realista. La gente no vuelve a enamorarse así. A veces simplemente superas a la otra persona y ya. Ese comentario, más que las burlas, fue como un adelanto de lo que venía. También empezó a soltar indirectas sobre no quedarse con las ganas y vivir nuevas experiencias. Incluso, en una cena con amigos, mencionó entre risas que había parejas que practicaban el poliamor y que, en el fondo, era más honesto que la monogamia. Todos rieron incómodos, pero yo lo tomé como una confesión enmascarada. No reaccioné, preferí hacerme el ingenuo, dejando que pensara que yo no sospechaba nada. Ya tenía clara la estrategia, dejarla dar el primer paso, y cuando creyera tener el control, mostrarle que todo estaba documentado. Las pruebas no tardaron en multiplicarse. En octubre apareció en casa con varias bolsas de tiendas caras, lencería, vestidos de diseñador, joyería. Cuando le pregunté, aseguró que eran inversiones para su imagen profesional. Necesito lucir la parte que represento. En marketing, la imagen lo es todo. Lo grotesco era que yo ya había visto fotografías de ella usando ese mismo vestido en una cena con Matías apenas unos días antes. Otra noche llegó oliendo a un perfume masculino. Al mencionarlo, rió y dijo: estuve en un after work, abrazando a compañeros de la oficina. Ya sabes cómo somos los de marketing, muy de contacto físico. Pero yo reconocí el aroma sin dudarlo. Era el mismo perfume costoso que Matías usaba en las fotos de vigilancia que Franco me había mostrado. Las excusas empezaron a rayar en lo absurdo. Decía que trabajaba hasta tarde, pero su ubicación en el buscar mi iPhone la delataba en el departamento de Matías. Si la confrontaba, inventaba que había pasado por la casa de un colega a terminar un proyecto. Una vez incluso fingió tener una intoxicación alimentaria para cancelar un plan con mi padre. Mientras yo llegaba a casa con sopa para cuidarla, ella había estado disfrutando un brunch romántico en un restaurante elegante con Matías. Cuando entré, la encontré recién bañada, arreglada y diciendo que ya se sentía mucho mejor. La confrontación inevitable llegó en noviembre, un sábado por la tarde. Yo estaba en el garaje, trabajando en una estantería que, irónicamente, planeaba poner en la oficina de Julia. Ella apareció en la puerta con un aire nervioso, pero con la firmeza de quien lleva tiempo preparando un discurso. ¿Podemos hablar?, dijo. Dejé mis herramientas y la seguí al salón. Apenas nos sentamos en el sofá, comenzó con una seriedad ensayada. He estado pensando mucho en nuestra relación. Llevamos 10 años juntos, 8 casados, y siento que hemos caído en una rutina. Yo mantuve una expresión neutra. ¿Qué clase de rutina?, pregunté. ¿Nos casamos jóvenes, Federico? A veces pienso que nos perdimos experiencias por haber asentado tan pronto. Te quiero, pero creo que necesitamos explorar otras conexiones para valorar lo que tenemos. Entonces, soltó la bomba que llevaba meses gestando en su mente. Quiero que probemos un matrimonio abierto. Sigamos casados, sigamos siendo prioridad, pero con libertad para ver a otras personas. Me quedé mirándola, fingiendo sorpresa. La audacia era descomunal. Después de 8 meses engañándome, ahora pedía permiso retroactivo para legitimar lo que ya estaba haciendo a escondidas. ¿Un matrimonio abierto?, repetí con voz lenta, como si procesara la idea. ¿En el que ambos podamos salir con otros? Exactamente, respondió con alivio. Muchas parejas lo hacen con éxito. Incluso podría fortalecer nuestra relación al quitar la presión y las expectativas. Ella estaba cada vez más emocionada, inclinándose hacia adelante mientras hablaba, con los ojos brillantes como si hubiera descubierto una gran revelación. Piensa en esto, me dijo con entusiasmo. Ya no tendríamos que vivir preguntándonos, ¿qué pasaría si? Podríamos explorar otras conexiones sin culpa ni secretos. Es muy progresivo, muy moderno. La observé con calma y le respondí. ¿Y ya pensaste todo esto a fondo? Sí, afirmó con seguridad. He estado leyendo sobre el tema en Internet, incluso hablé con algunos amigos que lo han intentado. Claro que hay reglas, sexo seguro, límites emocionales, tiempos definidos para las relaciones, pero lo más importante es la libertad y la honestidad. Tuve que contener la risa cuando pronunció la palabra honestidad, viniendo de alguien que llevaba meses mintiéndome en la cara. ¿Y cómo funcionaría eso en la práctica?, pregunté, cruzando los brazos. ¿Nos contaríamos cuando estemos con otras personas? Habría que fijar límites, contestó Julia con claridad, como si lo hubiera ensayado previamente. Quizás no dar detalles, pero sí ser honestos respecto a cuando vemos a alguien más.
Transparencia total. Transparencia total, pensé. Justamente ella, que llevaba ocultando una aventura durante 8 meses. Me recosté en la silla, estudiando su rostro. Se veía radiante, casi eufórica ante la idea de darle legitimidad a lo que en realidad no era otra cosa que su engaño. La mujer con la que llevaba 8 años casado me estaba pidiendo permiso para engañarme abiertamente. Interesante, le dije finalmente. Pero tengo noticias para ti, Julia. Su sonrisa se apagó un poco. ¿Qué clase de noticias? Tu matrimonio abierto empezó hace 6 meses, aunque solo para ti. Frunció el ceño, confundida. ¿Cómo que para mí? Tengo las fotos. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que iba a desmayarse. Balbuceó, apenas logrando susurrar. ¿Qué fotos? Saqué mi teléfono y abrí la carpeta donde había guardado las imágenes que Franco había conseguido gracias a la investigación. Giré la pantalla hacia ella mostrando la primera foto, Julia besando a Matías Rinaldi frente a su edificio. Estas fotos, dije con calma. Y otras 100 más que documentan tu aventura con Matías durante los últimos 8 meses. Ella se quedó mirando el teléfono con las manos temblorosas. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo lo? Contraté a un investigador privado hace 3 meses, expliqué. Tus historias empezaron a no tener sentido y mis instintos resultaron correctos. Deslicé la pantalla mostrando otra imagen, ella y Matías cenando juntos en un restaurante, con su mano cubriendo la de él sobre la mesa. Esto fue en tu supuesto congreso en Portland, aclaré, aunque en realidad estabas en Seattle, en un lugar que no tiene nada que ver con reuniones de negocios. Intentó arrebatarme el teléfono, pero lo retiré a tiempo. Por favor, Federico, déjame explicarlo. ¿Explicar qué? Repliqué con dureza. ¿Cómo me mentiste durante 8 meses? ¿Cómo usaste nuestro dinero para agasajar a tu amante? ¿O cómo ahora propones un matrimonio abierto solo para darle un barniz de legitimidad a lo que ya llevabas haciendo? Mostré otra foto, Matías entregándole un collar costoso, el mismo que ella me había dicho que era un regalo de la empresa. También vas a decirme que esto simplemente pasó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No es lo que piensas, yo no quería que llegara tan lejos. No querías, repetí con ironía. Múltiples veces a la semana, durante 8 meses, en hoteles que yo pagaba, restaurantes que yo financiaba y viajes que supuestamente eran por trabajo. Le enseñé otra foto, ella y Matías saliendo de un spa, sonrientes y relajados. Esto fue el mes pasado, cuando dijiste que estabas con intoxicación alimentaria y por eso no pudiste acompañarme a visitar a mi padre. Julia rompió a llorar con más fuerza, el maquillaje corriéndosele por toda la cara. Lo siento, de verdad, quería decírtelo, pero no encontraba cómo. Por eso te propuse lo del matrimonio abierto, pensé que podíamos superarlo juntos. ¿Superarlo? Dije con una carcajada amarga. Lo que en realidad buscabas era engañarme para que aceptara que siguieras viéndolo sin sentirte culpable. No es así. Yo te amo, intentó rectificar. Me equivoqué, pero te amo. Tú amas la seguridad que yo te doy, la corregí con frialdad. Amas la casa, la estabilidad, el estilo de vida. Pero a mí no. Si realmente me amaras, no habrías pasado la mayor parte de este año acostándote con otro. Le mostré la última foto, ella y Matías besándose en San Francisco frente al Golden Gate Bridge. Ella llevaba puesto el collar que le regalé por nuestro aniversario. Esto fue durante tu conferencia de marketing. Al parecer aprendiste bastante sobre cómo manejar relaciones, aunque no precisamente laborales. Julia se desplomó en el sofá, sollozando. Nunca quise herirte, estaba confundida, Matías fue tan encantador, y el trabajo me tenía bajo tanta presión. Basta, le corté de golpe. No insultes mi inteligencia con excusas baratas. No fue una confusión, fue una decisión. La repetiste, una y otra vez, durante 8 meses. Elegiste mentir, elegiste traicionar, elegiste financiar tu aventura con lo nuestro. Me levanté y caminé hacia la puerta del garaje. Dormiré en la habitación de huéspedes esta noche. Mañana empiezas a buscar un abogado. Ella se levantó de golpe, desesperada. Espera, por favor. Podemos arreglarlo, terminaré con Matías, iremos a terapia. No tires nuestro matrimonio por la borda por esto. Me giré y la miré a los ojos. Yo no estoy tirando nada, Julia. Tú destruiste nuestro matrimonio hace 8 meses. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Pero tenemos historia juntos, rogó. 8 años de matrimonio, 10 años de relación. Eso debe valer algo. Si valía, le respondí con voz firme. Valía hasta que decidiste cambiarlo todo. Cuando las sospechas comenzaron a volverse insoportables, entendí que no bastaba con seguir aparentando normalidad. Durante semanas me repetí que quizás estaba exagerando, que podía ser solo mi imaginación. Pero en el fondo,
Había algo en el comportamiento de Julia que no cuadraba, sus ausencias repentinas, las explicaciones vagas y las cuentas que no cerraban. Me resistí a lanzar acusaciones sin pruebas, y por eso tomé la decisión de contratar a un investigador privado. No quería un simple enfrentamiento lleno de gritos y excusas, necesitaba certezas. Había demasiado en juego, años de vida compartida, un hogar construido con esfuerzo y la confianza que creía sólida. Reuní cada documento, cada fotografía y cada recibo. Cuando tuve todo ese material frente a mí, me sentí devastado, pero también liberado. La verdad estaba ahí, ya no era solo una intuición. No podía fingir que nada había pasado. Había contado lo suficiente como para dar este paso, aunque me doliera. Lo que no podía permitir era que aquello quedara enterrado bajo una alfombra de excusas. La mañana siguiente marcó el inicio del derrumbe definitivo. Abrí los ojos y la casa estaba extrañamente silenciosa. El coche de Julia no estaba en el garaje, y al abrir el armario noté que faltaba gran parte de su ropa. Sobre la encimera de la cocina había dejado un papel con una nota apresurada. Me fui a casa de mi hermana para pensar. Por favor, no hagas nada drástico. Podemos solucionarlo. Esa frase sonaba más a huida que a reflexión. Bruno, nuestro perro, daba vueltas por las habitaciones buscándola, confundido. Lo saqué a caminar durante más de una hora, como si el aire fresco pudiera ayudarme a ordenar lo que sentía. En ese paseo, mientras sostenía la correa y miraba el horizonte, supe que no había vuelta atrás. Apenas llegué, llamé a Federico Lamas, mi abogado de confianza, y pedí una reunión urgente. Tenía que ponerle fin a este matrimonio. Nos vimos ese mismo día. Federico repasó los documentos con la serenidad que lo caracterizaba. Con la evidencia que tienes, estamos en una posición muy favorable, me explicó. En Colorado, cuando uno de los cónyuges ha dilapidado bienes comunes en una relación extramarital, la ley permite una distribución desigual de los activos. No es solo infidelidad, es un uso indebido de recursos del matrimonio. La demanda se presentó el lunes siguiente. Mis peticiones eran claras: conservar la casa, porque el anticipo lo había cubierto con dinero heredado, recuperar los gastos que Julia había destinado a su aventura y evitar cualquier pago de pensión, dado que la ruptura venía de su engaño. No pasaron ni 24 horas antes de que Julia reaccionara. Primero fueron llamadas entre sollozos, con súplicas desesperadas para que reconsiderara. Cuando no respondí, llegaron los mensajes, interminables cadenas de disculpas, contradicciones, amenazas veladas y hasta intentos de justificar lo injustificable. Decía que su aventura con Matías Rinaldi no significaba nada, que él la había manipulado, que estaba atravesando un vacío emocional propio de una crisis de mediana edad. Incluso su hermana intentó intervenir. Julia está destruida, me dijo. Sabe que cometió un error, pero 8 años de matrimonio deberían valer algo. Le respondí con un nudo en la garganta, pero firme. Si valen, valen como 8 años de mentiras que nunca recuperaré. A partir de ahí, los mensajes cambiaron de tono. Empezaron las acusaciones. Me llamó vengativo, cruel, incapaz de perdonar, un hombre que destruía su vida por un solo error. Pero yo no olvidaba que ese supuesto error había durado 8 meses y costado miles de dólares. La situación escaló aún más cuando apareció directamente en mi oficina. Yo estaba en una reunión importante cuando mi asistente golpeó suavemente la puerta. Tu esposa está aquí, susurró. Está bastante alterada. La encontré en la recepción, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Algunos compañeros de trabajo observaban en silencio, incómodos. Necesitamos hablar ya, dijo con un tono elevado, atrayendo aún más miradas. No aquí, respondí en voz baja. Este es mi lugar de trabajo. Me da igual. Presentaste la demanda sin intentar arreglar las cosas. 8 años de matrimonio y los tiras a la basura como si no valieran nada. La miré fijamente, sintiendo la presión de los testigos alrededor. No fui yo quien lo tiró, Julia. Tú lo hiciste cuando empezaste a acostarte con Matías Rinaldi. Yo solo estoy aceptando la realidad. Ella rompió a llorar otra vez, pero ya no me engañaba. No eran lágrimas sinceras, era una actuación pensada para dejarme como el insensible frente a todos. Cuando vio que no lograba doblegarme, cambió de estrategia. Está bien, no firmaré nada. Contrataré a mi propio abogado, y veremos qué dice el juez de tu jueguito de espionaje. Adelante, contesté con calma. Pero recuerda que las pruebas son claras. Cumplió su amenaza y contrató a Carolina Pugliese, una abogada conocida por su estilo combativo. Apenas tomó el caso, presentó una contrademanda exigiendo la mitad de todo, la casa, las cuentas de retiro, los ahorros y, además, una pensión mensual de $3.000. La primera conferencia de conciliación fue un campo de batalla. Carolina argumentó que las pruebas de vigilancia eran una invasión a la privacidad y que, sin importar el engaño, Julia tenía derecho a la mitad de los bienes.
La retrató como una esposa víctima de un marido emocionalmente distante que la había empujado a buscar consuelo en otro hombre. Mi clienta cometió un error, declaró con dramatismo. Pero eso no borra 8 años de esfuerzo en conjunto. Tiene derecho a lo que le corresponde. Federico no perdió la calma. Presentó carpeta tras carpeta con la evidencia financiera, cada recibo de hotel, cada factura de restaurante, los obsequios, incluso los tratamientos de spa que Julia había compartido con Matías. La señora Varela dilapidó más de $8.000 del patrimonio conyugal para sostener su relación extramarital, dijo con voz firme. Esto no fue un desliz pasajero, sino una conducta prolongada que drenó recursos del hogar en beneficio de su amante. Carolina trató de restarle importancia, $8.000 no representaban mucho comparado con el total de los bienes. Pero Federico respondió mostrando el patrón de engaños, viajes inventados, noches falsas de trabajo, mentiras planificadas. Aquello no era un simple error, era un entramado de manipulación y traición sistemática. El mediador escuchó pacientemente durante más de 1 hora. Finalmente, mirando hacia el lado de Julia, sugirió que reconsideraran sus demandas, dejando entrever que la evidencia en nuestra contra era demasiado contundente como para seguir insistiendo en una repartición equitativa. Fue la primera vez que vi a Julia realmente perder la seguridad que fingía tener. Carolina Pugliese pidió un receso para hablar a solas con su clienta. Cuando regresaron a la sala, su tono había cambiado. Julia ahora estaba dispuesta a aceptar un acuerdo diferente. Quería que los detalles de su aventura quedaran en secreto a cambio de recibir una compensación reducida. La propuesta era clara, exigía $50.000 en efectivo, su automóvil y la mitad de los muebles. No pedía pensión alimenticia, pero tampoco aceptaba admitir ninguna falta. De ninguna manera, le dije a Federico Lamas sin pensarlo 2 veces. Ella no puede engañar, mentir y robar, y encima pretender negociar para esquivar las consecuencias. Federico coincidió y rechazamos la propuesta. Pasamos directamente a preparar el juicio. Fue en ese punto cuando comenzaron a salir a la luz revelaciones inesperadas. Durante la fase de descubrimiento, los registros financieros de Julia revelaron un dato que ni siquiera la investigación previa de Federico había detectado. 6 meses después de iniciar su aventura con Matías Rinaldi, había abierto una tarjeta de crédito secreta. En ella había acumulado gastos que incluían escapadas de fin de semana, joyas costosas y hasta un reloj de $2.000 que le regaló a Matías por su cumpleaños. El saldo de esa tarjeta oculta ascendía a $12.000, y lo había estado pagando con depósitos mínimos desde una cuenta corriente que yo no conocía. Esa cuenta estaba alimentada con adelantos en efectivo provenientes de nuestro fondo conjunto. Esto cambia todo, comentó Federico mientras revisábamos la evidencia. No se trata solo de usar dinero matrimonial en su aventura, ella creó deudas ocultas y falseó la situación económica para engañarte deliberadamente. Ese descubrimiento se convirtió en el golpe final para el caso de Julia. Carolina intentó argumentar que esa deuda era exclusivamente de su clienta, pero el origen de los fondos demostraba que provenían de nuestro dinero en común. En otras palabras, Julia había robado de nuestro patrimonio compartido para mantener su doble vida. Cuando se realizó la conferencia de conciliación final, Carolina se presentó con un aire completamente distinto. La evidencia era demasiado contundente, y llevar el caso a juicio solo significaría más humillación para Julia. ¿Qué quieren a cambio de no ir a juicio?, preguntó Carolina a Federico con franqueza. Mi abogado no titubeó al exponer nuestras condiciones. Yo conservaría la casa, las cuentas de jubilación y todos los bienes comunes. Julia recibiría su coche, sus pertenencias personales y $5.000 en efectivo. Nada más. Ella debía hacerse cargo de la deuda de la tarjeta secreta y no tendría derecho a pensión alguna. Eso es totalmente desproporcionado, protestó Carolina. Después de 8 años de matrimonio, mi clienta se marcha prácticamente con las manos vacías. Se está yendo con más de lo que merece, replicó Federico con firmeza. Las pruebas son claras, hubo fraude financiero, ocultamiento sistemático y un uso indebido de los bienes compartidos. Mi cliente está siendo generoso al no exigir que ella devuelva cada centavo de lo que gastó en su aventura. Durante toda esa negociación, Julia permaneció en silencio, abatida, sin la soberbia con la que apenas 2 meses antes me había propuesto abrir nuestro matrimonio. Ahora enfrentaba la cruda realidad de perder todo lo que daba por sentado. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró finalmente. 24 horas, respondió Federico con voz cortante. Pasado ese plazo, la oferta caduca y vamos directo a juicio. A la mañana siguiente, Julia firmó el acuerdo. 30 días después, el divorcio quedó formalizado. La casa, que en algún momento compartimos, se sentía distinta tras su partida, más silenciosa, pero al mismo tiempo mucho más tranquila. Durante 6 años viví allí, y jamás la había sentido verdaderamente mía hasta que ella se fue. Bruno, mi perro, también notó el cambio,
Estaba más sereno, menos inquieto. Yo mismo pasé semanas reajustándome a la soledad, cocinar solo, tomar decisiones sin consultar a nadie, llegar a un hogar que permanecía exactamente igual a como lo había dejado. Era extraño, pero no desagradable. Julia intentó contactarme varias veces después de la sentencia. Me mandó un correo extenso disculpándose y pidiendo que al menos intentáramos ser amigos. No respondí. En mi cumpleaños, dejó un mensaje de voz diciendo que me extrañaba y esperaba que estuviera bien. Bloqueé su número. A través de amigos en común me enteré de que su relación con Matías se desplomó poco después. Él perdió interés cuando vio que Julia ya no tenía estabilidad económica y debía enfrentar sus deudas. Acabó regresando a la casa de sus padres y consiguió un empleo peor remunerado en una firma pequeña. No siento culpa alguna. Julia tomó sus decisiones y yo respondí a ellas. Su intención era quedarse con la seguridad que yo le ofrecía mientras jugaba a vivir una vida paralela. Y cuando eso fracasó, buscó manipular la situación para reducir sus pérdidas. La conversación sobre el matrimonio abierto fue la última ofensa. Llevaba meses siéndome infiel y pretendía que yo validara retroactivamente su conducta, disfrazando su engaño como una muestra de modernidad. Su descaro aún me sorprende. 6 meses después del divorcio, me crucé con Matías en una cafetería del centro. Estaba acompañado por otra mujer, probablemente en una primera cita. Al verme, se sonrojó de vergüenza. Federico, balbuceó con torpeza. ¿Cómo estás? Mejor que nunca, contesté con sinceridad. ¿Y tú? Masculló algo sobre estar ocupado y de inmediato giró hacia su acompañante. Yo recogí mi café y me marché, sintiendo solo una ligera diversión por la escena. Hoy mi vida es mucho más simple y auténtica. Salgo con mujeres ocasionalmente, aunque sin compromisos serios. No tengo prisa por volver a casarme. Lo que viví con Julia me enseñó a confiar en mis instintos y a no ignorar las señales de alerta. También aprendí a disfrutar de mi propia compañía, las tardes tranquilas en casa, trabajar en proyectos en el taller, pasear a Bruno durante horas. Aquello que Julia criticaba como aburrido, ahora es mi fuente de paz. La casa es completamente mía. La redecoré a mi gusto, transformé la oficina de Julia en un taller funcional y hasta instalé un jacuzzi en la terraza trasera. Por fin tengo la vida que siempre quise, sin tener que pedir permiso ni negociar cada decisión.